Bienvenidos al canal. El día de hoy veremos la pesca y su historia. Acompáñenme en esta fascinante historia a través del tiempo. La pesca es una actividad milenaria que ha desempeñado un papel crucial en la supervivencia y el desarrollo de las civilizaciones humanas a lo largo de la historia, desde los primeros métodos de pesca rudimentarios hasta las sofisticadas técnicas y tecnologías modernas. La pesca ha evolucionado considerablemente a lo largo de los siglos. En este relato detallado, exploraremos la fascinante historia de la pesca, desde sus humildes comienzos hasta su importancia en la sociedad contemporánea, destacando hitos significativos y fechas clave en su evolución. Los primeros rastros de la pesca. En el año 10.000 a.C. se encuentran las primeras evidencias de pesca, con los primeros humanos, como los cazadores-recolectores, comenzaron a pescar utilizando herramientas rudimentarias como lanzas, arpones y redes primitivas. La pesca se convirtió en una actividad esencial para la supervivencia, proporcionando una fuente vital de alimento proteico. Año 9000 a.C. Los humanos comenzaron a pescar en aguas dulces, como ríos y lagos, utilizando anzuelos tallados en hueso y piedra, así como redes hechas de fibras vegetales. La pesca en aguas dulces ofrecía una variedad de especies de peces, así como crustáceos y moluscos. Año 6000 a.C. Desarrollo de embarcaciones primitivas. Los humanos comenzaron a utilizar embarcaciones primitivas, como balsas y canoas, para pescar en aguas más profundas y alejadas de la costa. Estas primeras embarcaciones permitieron a los pescadores explorar nuevas áreas de pesca y acceder a especies de peces más grandes. Año 3000 a.C. Pesca en el Antiguo Egipto. La pesca desempeñaba un papel importante en la economía y la cultura. Los egipcios utilizaban redes y trampas para pescar en el río Nilo, capturando especies como el bagre y la tilapia. La pesca también estaba asociada con deidades como el dios Hapi, protector del Nilo y sus habitantes. Año 2000 a.C. Pesca en la antigua Mesopotamia. En la antigua Mesopotamia, la pesca era una actividad vital para las civilizaciones sumeria, asiria y babilónica. Los pescadores utilizaban redes y cestas para capturar peces en los ríos Éufrates y Tigris, proporcionando una fuente importante de alimento para la población. Año 1500 a.C. Pesca en la antigua Grecia y Roma. En la antigua Grecia y Roma, la pesca era una actividad económica importante, con pescadores que operaban en el mar Mediterráneo y sus costas. Se utilizaron técnicas de pesca avanzadas, como el uso de redes de arrastre y trampas para capturar una variedad de especies de peces. Año 500 a.C. Pesca en el Lejano Oriente. En el Lejano Oriente, la pesca era una parte integral de las antiguas civilizaciones chinas y japonesas. Los pescadores chinos utilizaban redes y jaulas flotantes para capturar peces en los ríos y lagos, mientras que los japoneses practicaban la pesca con caña y sedal en el mar y los estanques. Año 800 después de Cristo, pesca en la era vikinga. Durante la era vikinga en Escandinavia, la pesca era una actividad vital para la subsistencia de las comunidades costeras. Los vikingos utilizaban barcos de remos y redes de pesca para capturar peces en el Mar del Norte y el Mar Báltico, así como en los fiordos y ríos de la región. Año 1000 después de Cristo. Pesca en América precolombina. En las civilizaciones precolombinas de América, como los aztecas, mayas e incas, la pesca era una actividad importante en la dieta y la economía. Los pescadores utilizaban redes y anzuelos de hueso para capturar peces en los ríos, lagos y costas del continente. Año 1400. Pesca en la era de los descubrimientos. Durante la era de los descubrimientos en los siglos XV y XVI, los exploradores europeos llevaron la pesca a nuevas tierras y océanos. Cristóbal Colón y sus expediciones utilizaron técnicas de pesca avanzadas para abastecer sus viajes al Nuevo Mundo, estableciendo una conexión entre Europa y las Américas. Pesca en la Revolución Industrial.
Años 1700 al 1900, durante la Revolución Industrial, la pesca experimentó avances significativos en tecnología y métodos de captura. Se desarrollaron nuevos tipos de embarcaciones, como los barcos de vapor y los arrastreros, que permitieron a los pescadores operar en aguas más profundas y lejanas. Pesca comercial y explotación de recursos. En el siglo XIX, la pesca se convirtió en una actividad comercial a gran escala, con la creación de flotas pesqueras industriales y la explotación de recursos pesqueros en todo el mundo. La sobreexplotación de peces, como el bacalao y el atún, llevó a la disminución de las poblaciones y la preocupación por la conservación. Año 1950. Pesca de altura y grandes capturas. En la segunda mitad del siglo XX, la pesca de altura se convirtió en una actividad lucrativa, con barcos pesqueros que se aventuraban en alta mar en busca de especies de peces grandes, como el atún, el pez espada y el salmón. Se desarrollaron técnicas de pesca avanzadas, como la pesca con palangre y la pesca con anzuelo y carnada. En el siglo XXI, la pesca sostenible se convirtió en una prioridad para la comunidad internacional, con la implementación de medidas de conservación y gestión pesquera en todo el mundo. Se establecieron áreas marinas protegidas y cuotas de pesca para proteger las poblaciones de peces y promover la recuperación de los ecosistemas marinos. La pesca como patrimonio de la humanidad. La pesca ha desempeñado un papel crucial en la vida de las comunidades de todo el mundo. Sin embargo, su futuro depende de nuestra capacidad para gestionar de manera responsable y sostenible los recursos pesqueros y proteger los ecosistemas marinos para las generaciones venideras. La pesca es un patrimonio común de la humanidad que debemos preservar y proteger para las generaciones futuras. Muchas gracias por tu visita. Si el video te gustó, tu like y suscripción me ayudan a llegar a más personas y así seguir gratificando más información. Dejo a continuación la lista de reproducción con todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video.